Se considera que el aluminio se descubrió en 1825. Varias civilizaciones utilizaron distintos compuestos naturales de aluminio. Los griegos, egipcios, romanos lo utilizaban para el teñido de telas. También se usaba arcilla de silicato de aluminio para hacer cerámica. Pasaron muchos años para que la bauxita se convirtiera en esto. A comienzos del siglo XIX, el británico Davy intentó obtener aluminio por destilación de una amalgama. No logró aislar el metal y propuso llamarlo aluminium. Oersted perfeccionó el trabajo de Davy y logró obtener pequeñas cantidades de aluminio. Waller mejoró el método de Oersted y en 1827 obtuvo por primera vez aluminio en polvo. Deville perfeccionó el método de Waller y descubrió que podía obtener aluminio de mayor pureza. En 1855, en la Exposición Universal de París, Deville presentó un lingote de 7 kilogramos de aluminio. En 1886, dos investigadores, uno francés Herold y el otro estadounidense Hall, descubrieron simultáneamente el mismo proceso electrolítico, que hizo químicamente posible y económicamente viable la producción masiva de aluminio metálico. En honor a ambos, el proceso se denomina Hall-Herold. Bauxita es el mineral natural que permite el mejor aprovechamiento para la obtención de aluminio. Fue descubierto en 1821 en una región al sur de Francia, llamada Lego. En esa época, los principales países productores de bauxita eran Australia, Brasil, Guinea Ecuatorial y Jamaica. Hoy podemos agregar a China. Para reducir la bauxita a alumina, se realiza un proceso que lleva el nombre de su inventor Carl Bayer. El aluminio lo encontramos en la tabla periódica de los elementos en esta posición. El aluminio es un metal no ferroso que tiene un número atómico número 13, el cual está conformado por 13 protones que tienen 13 electrones que giran alrededor de él con la siguiente disposición. El aluminio trabaja con una valencia 3. En la naturaleza podemos encontrar dos tipos de isótopos, el aluminio 27 que es el estable y el aluminio 26 que es radioactivo. La estructura atómica del aluminio la podemos representar de la siguiente manera, con esta figura. El aluminio se oxida y de hecho es mucho más susceptible a la presencia de oxígeno que el hierro, siendo su reacción muchísimo más veloz. Cualquier estructura de aluminio que tenemos en casa está oxidado en su superficie. Lo que ocurre es que dicha capa de óxido no tiene un color distinto, como sí ocurre en el hierro y en el cobre. No solo es indistinguible y no nos permite darnos cuenta a simple vista de la oxidación, sino que además actúa como una capa protectora del resto del metal, haciendo que la corrosión no se extienda al núcleo del mismo. Reacción que ocurre: 4Al más 3O2 reacciona a 2Al2O3. Los reactivos y productos que contiene es el aluminio y el oxígeno. Hay dos procesos de temple, que son el tratamiento térmico en solución y el envejecimiento. El temple T5 se consigue mediante el envejecimiento de los perfiles, que pasan a los hornos de maduración. Se disponen de hornos con dos cabinas, una de temple y otra de maduración. En la primera de temple las piezas se someten a una temperatura cercana a los 600 grados centígrados. Casi se llevan al punto de fusión a las piezas, y una vez sometidas en el horno de temple, rápidamente hay que meterlas en agua y enfriarlas. Ese proceso de enfriamiento tiene que ser rápido y posteriormente. Las piezas se maduran. Ahora mismo vemos cómo las piezas ingresan al horno de maduración. Y ahora vamos a ver cómo caen las piezas del horno del temple. Vemos cómo caen y cómo salta el agua por las tuberías, porque se han introducido muy rápido al agua.
este es el durómetro que nosotros vamos a hacer la experiencia, como se ve ahí, está calibrado en aluminio. Vamos a medir la dureza Brinell en este pedacito de aluminio y en este que tenemos acá. Vamos a cargar el durómetro. Y como vemos nos da 48 dureza Brinell. Vamos a hacer lo mismo, vamos a cargarlo, vamos a hacer lo mismo en este pedacito de aluminio, en esta muestra. Nos dio una dureza, vamos a prender de 33 Brinell. Con esto hacemos la medición de dureza de estas piezas de aluminio. Entonces vamos a buscar una tabla y vamos a comparar si estos aluminios son puros o tienen alguna aleación. Con la siguiente probeta de aluminio vamos a hacer el ensayo de tracción de esta barra. Primero vamos a medirlo en la regla. Unos 28,5 centímetros. Y ahora lo llevamos a la máquina. Una vez ajustado, encendemos el equipo. Con 77 kilogramos podemos observar que la tracción produjo una deformación en este punto. La máquina cortó aquí con 33,6 milímetros. Ahora lo vamos a quitar. La bauxita es la mena de aluminio más importante, pero solo contiene entre un 30 y un 54% de aluminio, expresado como óxido de aluminio, siendo el resto una mezcla de sílice, óxido de hierro y dióxido de titanio. Como dijimos anteriormente, la bauxita se extrae de la mena y luego se traslada a la industria. Primero se tritura el mineral, la bauxita, luego se le agrega hidróxido de sodio, sosa, se calienta la mezcla, entonces reacciona el ion hidróxido con el óxido de aluminio y también con la impureza. Las reacciones químicas que ocurren son las que vemos. Se agrega un ácido y se calienta la mezcla después hasta unos 240 grados centígrados y precipita el hidróxido de aluminio.
La solución de aluminio, ya libre de impurezas, se precipita de forma controlada para formar hidróxido de aluminio puro. Para favorecer la cristalización, la mezcla se calienta nuevamente y se forma hidróxido de aluminio, como vemos en la fórmula. La alumina obtenida se utiliza principalmente para producir aluminio mediante electrólisis. Es un proceso electroquímico a través del cual se produce la ruptura de moléculas por efecto del pasaje de la corriente eléctrica. El término electrólisis quiere decir ruptura por pasaje de corriente eléctrica. En la electrólisis intervienen dos elementos básicos: la energía eléctrica, que genera una diferencia de potencial entre el ánodo y el cátodo, y el electrolito, que permite el transporte de corriente a través de la solución. Para la obtención de la alumina a través de este proceso, el electrolito debe estar conformado por una solución de sal fundida, la creolita, que es el solvente, y la alumina, que es el soluto. Es la alumina la que al disolver en la creolita aporta los cationes de aluminio, que al descargarse en el cátodo genera aluminio metálico, y los iones de óxido, que al descargarse en el ánodo cierran el circuito que permite la circulación de corriente eléctrica. Charles Hard armó en su casa una batería eléctrica y un horno e intentó fundir bauxita para electrolizarla. Como su temperatura era muy alta, buscó un material que le permitiera disminuirla. Encontró que disolviendo bauxita en criolita fundida se obtenía una masa pastosa que podía electrolizar. Lo hizo variando el amperaje de la cuba donde se encontraba la masa fluida y logró que se formaran glóbulos de aluminio en el cátodo. Casi al mismo tiempo, en Francia, Paulo Herold electrolizaba aluminio disuelto en criolita fundida y usando un ánodo de carbono recolectaba aluminio fundido. Electrolítica es donde tiene lugar la disolución de alumina en una mezcla de sales fundidas. La corriente eléctrica cumple dos grandes objetivos. Por un lado, generar la diferencia de potencial entre el ánodo y el cátodo, que obliga al catión de aluminio a migrar al fondo de la cuba, donde está el cátodo, y el anión oxidado a migrar hacia el ánodo en la parte superior. Por otro lado, disipa una gran cantidad de corriente para convertirla en calor, un calor que permite mantener el baño electrolítico aproximadamente a unos 950 grados Celsius. Características físicas. El aluminio es un elemento muy abundante en la naturaleza, solo aventajado por el oxígeno. Se trata de un metal ligero, con una densidad de 2700 kilogramos sobre metro cúbico y con un bajo punto de fusión, 660 grados Celsius. Su color es blanco y refleja bien la radiación electromagnética del espectro visible y el térmico. Es buen conductor eléctrico y buen conductor térmico. Características mecánicas. Es un material blando y maleable. Todo ello lo hace adecuado para la fabricación de cables eléctricos y láminas delgadas, pero no como elemento estructural. Para mejorar estas propiedades se alea con otros metales. La utilización industrial del aluminio ha hecho de este metal uno de los más importantes, tanto en cantidad como en variedad de usos. Hoy en día tan solo superado por el hierro acero. El aluminio se usa en forma pura y aliado con otros metales, o en compuestos no metálicos. En estado puro se aprovechan sus propiedades ópticas para fabricar espejos domésticos e industriales, como pueden ser los telescopios reflectores. Su uso más popular es como papel aluminio. Por sus propiedades eléctricas es un buen conductor, capaz de competir en costos y prestaciones con el cobre tradicional. También se utiliza asimismo en la soldadura aluminotérmica. El aluminio genera de manera natural una capa de óxido que lo hace muy resistente a la corrosión. Esta resistencia se puede mejorar más con los distintos tipos de tratamientos de superficie. Todas estas cualidades hacen que el aluminio sea un material con propiedades únicas para su uso en múltiples sectores, principalmente automóviles, en naval, en aeronáutico y especialmente en aplicaciones arquitectónicas.